Saludos, mi nombre es Daniel Álvarez. Soy estudiante de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Soy estudiante de la carrera Administración de Empresas, matriculado 1070-976. Actualmente estoy presentando la materia Filosofía General por el facilitador Damián Nicodemos Monegro. Este video es para hablarles sobre las virtudes que tiene el ser humano, sus gracias y desgracias. Empezaré diciéndole cuáles son las 5 virtudes que convierten en gracia y en desgracia en el ser humano. Las 5 virtudes son el razonamiento, la existencia, la libertad, la convivencia y la muerte. El razonamiento es la virtud más grande que tiene el ser humano, porque a través del razonamiento tenemos la capacidad de poder desarrollar una serie de cosas, actividades e inventos para seguir desarrollándonos como especie. Tenemos la posibilidad de poder adaptarnos a cada cambio que se nos presente. Sin embargo, los animales es una especie que habita entre nosotros que no tiene la capacidad de poder razonar. Este actúa por su instinto de supervivencia. El razonamiento se convierte en una desgracia en los seres humanos al momento de que se nos da un diagnóstico de una enfermedad o nos enteramos de una traición de un allegado. Inmediatamente el ser humano cambia de parecer, cambia su estado anímico, debido a la capacidad que tenemos de entender y pensar, y esto nos lleva a un trance que nos puede hacer cambiar nuestra forma de actuar. La existencia. Como podemos ver, todo ser que vive no existe. Para que exista, debe tener razonamiento y pensar. Todo objeto que nos rodea no existe porque no tiene razonamiento de que existe. Existe para nosotros porque le proporcionamos un nombre o una función. Los animales no tienen la capacidad de saber que existen porque no razonan. La existencia se convierte en una desgracia si tuviéramos una vida ilimitada. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente en el cual pierde la capacidad motora, pero sigue consciente, para esta persona la existencia se convierte en una desgracia, ya que no podrá vivir de forma normal como lo hacían antes. Por ende, a esta persona sentiría que la vía más factible sería dejar de existir. La libertad. La libertad es una virtud que tenemos los seres humanos, ya que gracias a ella podemos elegir lo que deseamos hacer. No todo ser vivo es libre, debido a que los animales solo actúan por su instinto de sobrevivencia. Entonces la libertad te conlleva a elegir. Si no eliges, estás eligiendo no elegir. La convivencia es otra de las virtudes que tenemos los seres humanos para poder relacionarnos con los demás. Gracias a la convivencia tenemos la facilidad de poder comunicarnos, trasladarnos a otras naciones y poder obtener los mecanismos necesarios para poder vivir el día a día. La desgracia de la convivencia está en que nosotros como especie muchas veces actuamos pensando en el qué dirán o en cómo nos ven. Para tener una mejor convivencia, el ser humano debe actuar sin enfocarse en lo que el otro dirá, pero siempre tomando en cuenta el no afectar los intereses de los demás. Hay una frase que dice, es mejor vivir solo que mal acompañado. La convivencia se convierte en desgracia cuando nos molesta la forma de actuar de los demás. La muerte. Bueno, la muerte es un tema un poquito incómodo porque a mí y a otros, y como a otros seres humanos, no les gustaría morirse en momentos bonitos, en momentos de crecimiento como ser humano, de aprendizaje, en momentos de mucha luz, de mucha vida, en la cual uno esté viviendo alrededor de sus familiares, hijos, padres, hermanos, esposas y esposos. Pero lamentablemente es un tema que nadie se puede escapar, ya que esta es una virtud que rompe el lazo del ser humano con la vida. Ayuda al ser humano a no tener una vida ilimitada, ya llena de frustraciones, angustia y sufrimiento por alguna enfermedad que padezca. Se convierte en una desgracia, ya que
partir un ser querido nos deja con un dolor momentáneo y nos llena de tristeza. Nadie está preparado para morir y lo malo es que nadie sabe si la muerte es eterna o nadie sabe cómo es la muerte. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 2 y dice, ¿por qué es importante y a la vez es un problema que el ser humano tenga razonamiento? Bueno, el razonamiento es importante porque a través de él tenemos la posibilidad de pensar y desarrollar y crear herramientas que nos simplifiquen la vida. El razonamiento se convierte en un problema cuando se nos notifica de una enfermedad y cuando llega esa mala noticia, entonces nuestro razonamiento nos hace cambiar nuestra forma de pensar, de actuar y de cómo ver la vida. Ahora vamos a continuar con el tercer enunciado que dice ¿a qué se refiere el video de la existencia de que nada existe? Bueno, este video se refiere a que solo existe todo lo que tenga la capacidad de razonar y pensar. Por ende, los animales y los objetos no existen, ya que carecen del conocimiento. El ser humano es el único ser que tiene conciencia y esto le permite entender de que tiene existencia. El ser humano tiene toda la posibilidad de cambiar su entorno a su conveniencia. Continuamos con el cuarto enunciado. ¿Por qué dice el video que la libertad no es libre? Bueno, la libertad expresa que la libertad es esclava de su propia libertad. Porque hasta cuando el ser humano decide no elegir, tiene que elegir. Es decir, que siempre tiene que elegir. El ser humano no puede dejar de ser libre. Por ende, no puede liberarse de su propia libertad. El ser humano siempre se verá forzado a tomar una decisión, lo cual hasta para lo que quiera, tiene que elegir lo que quiere. Ser libre da la facultad de decidir algo. Aún diciendo tenemos que decidir, valga la redundancia, por eso es una opción o la otra, por ende la libertad no es libre. Quinto enunciado. Según el video La convivencia, expone que la misma es importante, pero que también es un problema. ¿Por qué? Bueno, la convivencia es importante porque fomenta relaciones y apoyo mutuo. El ser humano es totalmente dependiente del otro. La convivencia es prioridad en la sociedad, ya que nos permite tener una tranquilidad y respeto unos a otros. Todo esto a través de unas reglas que son inculcadas como valores. Esto nos lleva a ser humanos y convivir con las demás personas a nuestro alrededor, pero también puede ser una problemática debido a conflictos malentendidos y necesidades de compromiso. Las diferencias de opiniones y personalidades pueden generar tensiones en las interacciones diarias. Enunciado número 6. ¿Qué opinión te merece el tema de la muerte? Luego de haber visto el video. Bueno, después de haber visto el video, la muerte me parece un tema complejo. Si bien puede generar miedo y tristeza, también puede ser visto como una parte natural de la vida, que nos impulsa a apreciar cada momento y a vivir de manera más auténtica. Reflexionar sobre la muerte puede ayudarnos a valorar la vida. Lamentablemente, nadie ha vivido después de la muerte. Luego que una persona muere, tiende a dejar malestar a sus seres queridos. Ya luego de que un ser querido muere, solo queda recordar y ese recuerdo, a medida que vaya pasando el tiempo, se nos va borrando. La muerte solo es un alivio para aquellas personas que están en desgracia por motivo de un padecimiento, de una enfermedad o dificultad para seguir viviendo la vida a plenitud. Séptimo y último enunciado. Diga cómo estos 5 videos guardan relación con el tema del existencialismo. Bueno, todos los videos abordan temas que son centrales al existencialismo, como la búsqueda de significado, la libertad y la responsabilidad personal. Cuestionar la realidad, la convivencia con otros y la aceptación de la muerte son temas que invitan a reflexionar sobre
nuestra existencia y el sentido que le damos a nuestra vida. Cada video lleva a confrontar nuestra condición humana y a encontrar nuestro propio camino hacia la autenticidad. Voy a realizar una breve reflexión sobre los temas tratados de las 5 virtudes que poseemos los seres humanos. El razonamiento. Gracias al razonamiento tenemos la capacidad de pensar críticamente y tomar decisiones informadas, siendo la base de nuestro crecimiento intelectual y moral. La existencia nos invita a valorar el simple hecho de estar vivos y a buscar un propósito que dé sentido a nuestras acciones diarias. La libertad nos permite actuar según nuestra voluntad, siempre con la responsabilidad de respetar la libertad de los demás y contribuir al bienestar común. La convivencia nos enseña a vivir en armonía con los demás, fomentando el respeto, la empatía y la cooperación, esenciales para construir sociedades justas y equitativas. Y finalmente, la muerte nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de vivir con propósito, dejando un legado positivo. Gracias.